Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en una entrevista con los investigadores Margarita Kosic y Antonio Jaramillo, investigadores de la UNAM, expertos en historia y en temas de la llamada conquista de la Nueva España y temas de historia de los pueblos ancestrales, para platicar sobre un proyecto que están desarrollando sobre un videojuego basado en un códice, en un antiguo códice. No sé si quisieran empezar con alguna introducción de cómo surgió esta idea de combinar pues, temas académicos con algo como la creación de un videojuego. Bueno, hola, buenos días. Muchas gracias por la entrevista y por la oportunidad de hablar de estos temas que nos apasionan tanto. A tu pregunta, nosotros, tanto Margarita como yo, venimos trabajando en dos seminarios que pertenecen al Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM, Noticonquista y el Seminario del Lienzo de Tlaxcala, en donde nos importa mucho analizar las diferentes visiones y versiones que hay de los hechos que sucedieron hace 500 años y que se siguen denominando tercamente como conquista, pero desde diferentes perspectivas estos episodios tienen diferentes implicaciones tanto en el pasado, pero sobre todo en el presente. En Noticonquista y en el Seminario del Lienzo nos preocupa mucho hacer investigaciones académicas al respecto y hemos analizado profundamente diferentes fuentes, sobre todo fuentes indígenas sobre estos hechos, pero nos preocupa también llegar a un público más allá de la academia, ¿no? Por supuesto, nosotros y los otros académicos involucrados escribimos artículos especializados que mandamos a revistas indexadas, pero sabemos que la difusión y el impacto de este tipo de actividades es muy reducida. Nos quedamos en 3 o 4 colegas que nos conocemos, que nos vemos en los congresos, pero no tiene mucho más impacto fuera. Entonces, hace ya más de 2 años, ya casi 3 años, empezamos con estos proyectos para acercarnos a un público más amplio. Específicamente en el seminario del Lienzo de Tlaxcala, nosotros los colegas que nos acompañan en este espacio hemos hecho diferentes actividades, hemos hecho pláticas, unas colegas están desarrollando un juego de mesa, nosotros estamos desarrollando este videojuego, hemos intentado acercar la versión tlaxcalteca, que es una versión o poco conocida o vilipendiada por la historiografía tradicional, a la mayoría de la población, para que no sea una visión solo de especialistas, sino que llegue a un público amplio. Y también en estos seminarios que tenemos, que no somos solamente nosotros, sino somos muchísimos investigadoras e investigadores, y además somos arqueólogos, antropólogas, historiadoras. También en el seminario de Noticonquista hay un director de cine, hay artistas que hacen cómics, hay chavos que están estudiando la licenciatura de otras carreras y se involucraron porque les parecen buenos los proyectos. En este seminario de Noticonquista hemos estado poniendo artículos desde 1519, desde 2019 hasta ahora, aprovechándonos de esta conmemoración, porque son temas que debemos platicar, pero vistos desde el enfoque, diríamos, un poco no del centro de México, no mexica. Le estamos dando mucha importancia a lo que estaba sucediendo en toda Mesoamérica. Y lo mismo estamos haciendo en el seminario del Lienzo de Tlaxcala, cuando comenzamos a trabajar con las diversas versiones que hay del Lienzo de Tlaxcala, unas versiones del siglo XVI, otras del siglo XVIII, otras del siglo XIX, que nos damos cuenta de cómo quienes hicieron estos lienzos eran diferentes y estaban dándole interés a diferentes historias, siempre dentro del mismo pueblo de Tlaxcala. Entonces, ¿cómo contar esta diversidad a las personas que nos leen? Y, como decía Antonio, acercarnos a otros públicos que normalmente no lo hacemos. Y así fue como, viendo el Lienzo de Tlaxcala, que en sí ya parece algo como un cómic o algo así, porque
pues es pictográfico como lo eran los documentos en Mesoamérica en esa época, pero nos van relatando una historia cuadro por cuadro. Y dijimos, bueno, dividamos esta historia, bueno, son 8, podemos hacer como 8 niveles, y ¿por qué no hacemos un juego con esto? Y ahí fue cuando hablamos con la gente de Cultura UNAM, y nos apoyaron y nos dijeron, nos parece muy bien la idea de hacer un videojuego nos parece todavía mejor. Hicieron unas estadísticas de la comunidad universitaria, los chavos y chavas que son nuestro público objetivo, y pues ahí quedamos que iba a ser un videojuego para celular, porque nuestra población objetivo es más fácil que tenga un celular, y Bromio se encargó de hacer un videojuego para celulares muy ligero, que no importa si tienes mucha memoria o poca memoria, vas a poder jugar este videojuego. Y por eso tiene 8 niveles también el videojuego, porque el lienzo de Tlaxcala se divide en 8 partes, 8 eventos adentro de esta gran historia. El lienzo nos cuenta una historia de estos tlaxcaltecas conquistadores, que es muy importante recordar que ellos no se vieron como vencidos, sino como vencedores. Y a través de esta historia de Tlaxcala, nosotros queremos aportar a esta visión de una Mesoamérica y una América multicultural, y no solamente desde una perspectiva. Nuestro objetivo así a largo plazo sería hacer muchos videojuegos con muchas versiones de muchas historias, pero eso sí ya veremos más adelante. Toda una saga de videojuegos basados en temas históricos. ¿Y desde cuándo empezó el proyecto, o cómo fue el proceso para desarrollar este videojuego y tenerlo pues prácticamente listo ya por estas fechas? Nos tardamos más o menos unos 9 meses. Cuando empezamos toda esta jornada de entrevistas, empezamos a hacer cuentas y es como un bebé. Desde que conocimos a Bromio, gracias a Ivonne Dávalos, que trabaja en la UNAM también, en la revista universitaria, que ella se dedicaba a hacer videojuegos y nos puso en contacto con varios desarrolladores. Y pues apareció Bromio, que ya tenía un videojuego muy avanzado sobre culturas prehispánicas. Y entonces vimos ese demo que nos enviaron, nos encantó, los entrevistamos, además nos fascinó la música de ese y de sus otros videojuegos, porque hay que decir que para Yaopan se creó la música, y es una música un poco tecno, que también queríamos que el público se enamorara de la música y fuera llevando con la música el rollo de la historia. Y entonces fueron, sí, 9 meses. ¿Ustedes saben si hay algún antecedente de este tipo de proyectos de divulgación en otras partes? ¿O se habían topado con, o se habían enterado de que otros historiadores en otra parte del mundo utilicen plataformas de videojuegos para promover estos proyectos de investigación? No, por supuesto que los videojuegos con contenido histórico son toda una temática dentro de los videojuegos, ¿no? Y es una de las formas en la que las personas más jóvenes conocen o se acercan en un primer momento a la historia, ¿no? También en nuestra experiencia personal, yo me acuerdo jugando juegos con contenido histórico desde muy joven, y también esa es una de las razones por las que yo me interesé y me hice profesional en historia. Específicamente, conocemos que en México se está desarrollando un videojuego con desarrolladores japoneses. Es una mancuerna entre mexicanos y japoneses que se llama Mixtlan, y que también está pensado sobre la conquista, tal vez desde una perspectiva mexica y tenochca, es decir, desde la Ciudad de México, pero es otra visión, otra versión posible sobre estos mismos acontecimientos. Así que nosotros venimos a abundar desde una visión, no solo desde México, con desarrolladores mexicanos, ¿no? con la universidad, sino también desde una visión tlaxcalteca, que pareciera que, aunque fueron protagonistas de esta historia, y así nos lo relatan todos los documentos históricos, en la historia oficial está un poquito relegada esta visión. Entonces, por supuesto que nos incluimos en toda una saga de videojuegos de temática histórica,
pero también desde la perspectiva académica es bastante poco usual tomar este camino para dar a conocer las investigaciones. Sí, yo conozco varios videojuegos que es muy chistoso porque como buena ñoña, o sea, siempre estoy encontrando los errores. Así de, no, pero esto, si habla de la conquista y es de México Tenochtitlan, ¿por qué metieron este diseño que es maya? O sea, yo busco esas otras cosas y igualmente me parecen increíbles. Pero lo que yo he visto en estos juegos que tiene que ver con conquista, por ejemplo, o el mundo prehispánico, es que están muy centrados, como ya dijo Antonio, en la historia mexica. Y eso es lo que estamos tratando de centralizar totalmente. Y también nos ayuda a tener ojos de diversos investigadores y regiones que no sea solo el centro de México. Por ejemplo, los compañeros de Brome son de Puebla, entonces ellos se súper emocionaron con la parte de Cholula, la matanza de Cholula. Pues yo particularmente, que soy de Guatemala, le metí muchísimo más corazón a la parte de las conquistas en Centroamérica y estaba súper clavada con esa parte. Gracias al cielo teníamos a los amigos de Bromeo que nos decían qué interesante, pero eso es demasiado, no lo vamos a poner. Entonces hicimos una buena mancuerna ahí y el compañero Emanuel Castro de Bromeo siempre dijo en otra entrevista, nos decía, es que era ceder. En algunas partes cedían ustedes y en otras cedíamos nosotros. Y totalmente, y siempre fue muy de diálogo. Perfectísimo, que justo yo entrevisté hace poco a los desarrolladores de Mictlán y de hecho también tienen una perspectiva tlaxcalteca, el protagonista va a ser Xicoténcatl. Entonces también sí, es curioso cómo también está viendo esa coincidencia y esa reivindicación histórica de la versión tlaxcalteca, que también es parte de la cultura mexicana, aunque pues, ha sido relegado por cuestiones históricas y demás, ¿no? ¿Qué significa Yaupán, el nombre del videojuego? Y para la gente que no sabemos nada del lienzo Tlaxcala, ¿qué historia cuenta o qué es lo característico de estos 8 episodios que nos comentaban? Yaopan es un nombre que tomamos en parte del nombre original del lienzo de Tlaxcala. En el siglo XVI tenemos documentos que dicen este lienzo se llama Yaotlacuiloli, que es la pintura o lienzo de la guerra. Y nosotros quisimos hacer un nombre más corto gracias a la asesoría de Bromeo, porque nosotros dijimos pongámosle Yaotlacuiloli y nos decían, bueno, sí, pero quizá la gente no se va a acordar de ese nombre tan largo, que también ahí tiene su razón histórica de por qué no se recordarían de ese nombre tan largo. Pero Yaopan es del náhuatl, que junta dos palabras, Yaot, de Yaot, guerra, y pan, que es un locativo. Entonces podría traducirse como en donde surge o donde nace la guerra. Bueno, yo voy a aprovechar tu pregunta para hablar un poquito del lienzo de Tlaxcala, ¿no? En el Cabildo de la ciudad de Tlaxcala, en 1552, mandó a hacer una gran pintura de gran formato, de 2 por 5 metros, un lienzo de proporciones bastante grandes, para retratar la participación protagónica de personajes y de colectivos tlaxcaltecas en las guerras y alianzas de conquista, que ya habían pasado un par de décadas antes. Los tlaxcaltecas aprovecharon para relatar en más de 80 cuadros diferentes aspectos o diferentes momentos de esto que conocemos como conquista. Relataron la llegada de los españoles y la alianza entre los dos ejércitos, y por eso ese es nuestro primer capítulo en el videojuego. Después relatan la llegada a Tenochtitlan, ¿no? Es muy curioso que desde la perspectiva tlaxcalteca todo esto se da con la guía tlaxcalteca. Los españoles realmente no tienen mucho protagonismo en decidir hacia dónde y cuáles son los eventos que van a suceder. Después está la derrota, que se conoce como la Noche Triste, ¿no? La derrota de tlaxcaltecas y españoles, y ese sería nuestro tercer episodio, nuestro tercer evento en el videojuego. Después está, una vez
reorganizan las fuerzas después de la derrota de la Noche Triste. Tlaxcaltecas españoles se lanzan una campaña conquistadora en Puebla y que finaliza con la gran alianza con Ixtlilxóchitl, rey de Texcoco, y este sería nuestro cuarto episodio. Nuestro quinto episodio es la guerra y cerco a Tenochtitlan, en donde los tlaxcaltecas en el lienzo se dan un protagonismo excepcional, pues guiando todas las tropas. Después, una vez caída Tenochtitlan, se da la conquista al Pánuco, hacia el Golfo de México. Luego, el lienzo de Tlaxcala nos muestra la conquista del noroccidente mexicano, llegando hasta la Baja California, y la parte que reconocemos como suroriente del lienzo de Tlaxcala está reservada a las conquistas en Centroamérica, tanto en Guatemala como en El Salvador y en algunas versiones Honduras y Nicaragua. El lienzo de Tlaxcala es una fuente realmente excepcional sobre la conquista. Es la fuente más temprana y más completa sobre los eventos que llamamos conquista. Ningún individuo o colectivo europeo estuvo presente en tantas conquistas de la Nueva España como los tlaxcaltecas. Por eso es que ellos pueden retratar esta historia mucho más completa que cualquier historiador o cualquier cronista de origen español. Por otro lado, no es un documento en el que un pueblo derrotado pide perdón o pide ayuda al rey español. Es la muestra de un pueblo conquistador, victorioso, que exige reconocimiento por sus acciones. Entonces, esta es una perspectiva que realmente rompe con la historiografía tradicional, que divide estos hechos en dos bandos: los vencidos de origen europeo, los vencedores, perdón, de origen europeo, y los vencidos imaginados como homogéneamente de origen español, de origen americano, y simbolizados específicamente, ¿no?, en Tenochcas y Tlatelolco. Sin embargo, esta historia tan monolítica y tan, digamos, bipolar, olvida a todos los vencedores del lado americano. Y eso nos da a nosotros la oportunidad en el siglo XXI de pensar y de reflexionar la historia de América más allá de la conquista, ¿no? Más allá de sentirnos conquistados, y poder pensarnos desde los pueblos como los tlaxcaltecas y muchos otros pueblos de origen americano que fueron vencedores en el proceso de conquista. Está súper interesante ese asunto porque normalmente cuando se habla de la conquista, pues pareciera que se acabó con la caída de Tenochtitlán, ¿no? Ahí es como regularmente se cuenta la historia de que llegaron los españoles, se acabó Tenochtitlán y ya todo lo que pasó después, lo que según entiendo se le denomina como las guerras mesoamericanas, según escuchaba a Federico Navarrete el otro día, pues ha quedado muy poco presente en el imaginario popular. Y que justamente pues el papel destacado que tuvieron los tlaxcaltecas en todo este proceso, pues ha también quedado completamente en el olvido. Entonces, de alguna manera, ustedes están rescatando esa parte de la historia. Yo les quería preguntar, porque yo tengo también esa duda, ¿cómo fue que se generó ese proceso en el que los españoles acaban ejerciendo el poder político de eso que posteriormente se llamó la Nueva España? ¿Y qué papel jugaron los tlaxcaltecas en este proceso de integración o de conquista o de construcción de un nuevo régimen político? ¿Y cómo fueron perdiendo algunos espacios de representación o de espacios de poder en esta estructura administrativa que se fue gestando con el paso de los años? ¿Fue una fusión la que se dio? ¿Fue que los fueron haciendo un lado, los españoles, los criollos que fueron conquistando? ¿O realmente se dividieron el poder en partes iguales, tlaxcaltecas, españoles y demás? Antes de contestar esa parte, que es súper interesante lo que estás mencionando, quisiera también recordar que, como bien dijiste, la conquista la asociamos con el 13 de agosto de 1521 y que ahí acabó todo. Pero algo que no nos cuentan es que estos mexicas que fueron derrotados se unieron a este ejército vencedor de españoles, de tlaxcaltecas, cempoaltecas, otomís,
y que en ese momento ya estaban los texcocanos, los huejotzingas, los chalcas, ya estaban muchísimos grupos mesoamericanos, y los mexicas lo que hacen es integrarse a ese ejército. Y los mexicas también están en todas estas conquistas. Entonces, ese pueblo también pasó de ser un vencido a ser después vencedor. Y en estos lugares a donde pasaban, los que tenían mayores privilegios, por supuesto, eran los tlaxcaltecas, porque fueron los que pusieron más apoyo económico, logístico, guías, comida, cocineras, de todo. Hombres. Hombres, por supuesto, y mujeres, que es también muy interesante, y que de eso hay que retomar algo con el videojuego, con lo de las mujeres. Pero, por ejemplo, en Guatemala, ya en el finales del siglo XVI, hay mucha disputa entre los grupos mayas del posclásico que vivían ahí, entre los cachiquel y los quichés, que tenemos documentos que dicen por qué a los tlaxcaltecas les están dando esto, por qué a los tlaxcaltecas no los hacen pagar tributo, por qué a los tlaxcaltecas. Entonces también esos conflictos entre grupos culturales que nos han enseñado que son indígenas todos y que era solo un grupo, eso no existía en el siglo XVI. Entonces esto ayuda también a contextualizar tu pregunta, que si quieres contestarlo. Bueno, primero, esta es una respuesta bastante historiador. Tendemos a conceptualizar o a depender todo lo que sucedió en los 3 siglos posteriores a la conquista, es decir, en el siglo XVI, XVII y XVIII, con los eventos que sucedieron durante la conquista. Y no necesariamente es así, ¿no? El Imperio Español impuso un régimen colonial de explotación sobre las mujeres y los hombres americanos, también despreciando las acciones de los protagonistas de las guerras de conquista. Los conquistadores de origen español murieron sin ningún poder político, excluidos por la burocracia estatal. Entonces podríamos separar la implantación de un régimen colonial en toda América con los hechos de la conquista. Y habría que reflexionar sobre un sistema político introducido desde el imperialismo europeo sin necesariamente depender de los hechos de la conquista. Ahora, tu pregunta específica de cómo funcionaron los tlaxcaltecas, desafortunadamente los historiadores nos hemos centrado en un grupo poblacional que nunca superó el 5% de los americanos, aquellos considerados españoles, peninsulares o criollos. Y lamentablemente desconocemos la vida de la mayoría de la población americana o de origen americano, a los que se les calificó como indios, o a los traídos esclavizados, mujeres y hombres desde África. Tlaxcala conservó gran parte de su autonomía y de sus privilegios que gozaba en el siglo XVI hasta el siglo XVIII. Tenían la posibilidad de autogobierno, de conservar sus nombres, ¿no? De montar a caballo, de poseer tierras, algo que para los que estuvo excluido a gran parte de la población considerada india. Tlaxcala también fue modelo para la implantación de la República de Indios en otras partes de América. Es decir, si bien la Ciudad de México fue la capital de ese 5% considerado blanco, podemos decir que Tlaxcala fue la capital del resto de la población considerada india e indígena, ¿no? Entonces, creo, sin embargo, que esa historia está por escribir. La historia de la mayoría de la población de América, y lamentablemente no podemos sino presumirte nuestra ignorancia, porque nos queda mucho que investigar sobre la mayoría de la población de América, en la cual Tlaxcala fue un foco político, económico y cultural. Ok, está súper interesante toda esta versión, como pasó completamente de noche durante muchos siglos, diría yo, todo este asunto, también por la construcción de una mitología nacionalista que tiene que ver con la construcción de un Estado-nación y demás, ¿no? A mí el otro día casi me linchan en redes sociales porque por ahí sugerí que en un primer momento
lo que llamamos conquista, que habría que buscarle ya otro nombre. ¿Ustedes tienen alguna propuesta de nombre para llamarle de otra manera a este proceso histórico? Porque lo de invasión también resulta un poco sí, pero no, desde esta perspectiva que nos están ustedes narrando. Yo sí creo que si a eso de conquista le quitas ese peso y le pones conquistas mesoamericanas, te abre la mente a pensar que no fue solamente 13 de agosto de 1521, que hasta todo el mundo te lo repite con una fluidez así muy digna, sino que empezó desde muchísimo tiempo antes. Y que sean con el nombre de mesoamericano también te hace pensar que fueron todos los grupos que vivían en Mesoamérica y no darle ese mayor peso a la visión española. Creo que lo que dice Margarita es exacto. Habría que darle el protagonismo a sus verdaderos protagonistas. En la toma de Tenochtitlan, solo el 1% del componente que se dijo conquistador era español. Y hemos, para estar a favor o en contra, resaltado y darle una importancia desproporcionada a ese 1%, ¿no? Cuando hablamos de invasión o de conquista europea o de colonización europea. Olvidando el resto del 99%. Está bien, ese 1% tuvo su papel, pero no fue único y excluyente. Habría que escuchar más voces para poder complejizar este periodo y poder hablar o de conquistas o de guerras mesoamericanas, ¿no? O de guerras y alianzas mesoamericanas, porque también no hay que olvidar que esto es un conflicto bélico, pero también un conflicto en donde por primera vez en la historia mesoamericana se unieron muchos pueblos, desde el norte de México hasta Centroamérica, por un objetivo común. Y también deberíamos, más allá de seguir repitiendo las versiones que denostan la participación de los pueblos indígenas en su propia historia, como hablar no de buenos y malos o de traidores, hablar de los aliados, de esta inmensa alianza mesoamericana tejida en pos, ¿no? de la construcción de la Nueva España. Sí, es súper interesante. Yo les iba a contar que el otro día me iban a linchar en redes porque sugerí por ahí un poco en este entendido que en un primer momento lo que llamamos conquista pues había sido una especie de guerra civil entre poblaciones nativas. Yo estoy claro en que, pues, si bien es cierto, no pertenecían a un mismo estado, en muchos casos, como los tlaxcaltecas, sí se podría hablar de que pertenecían a una misma nación que los mexicas, entendido como que pertenecían a un origen o un nacimiento en común. Ambos pueblos se reconocían como que habían surgido, hasta donde entiendo, de Chicomostoc. ¿Podría caber este término como de guerra civil, entendido desde esta perspectiva, no del Estado, sino de la nación, que también ya solemos asumir como si el Estado-nación siempre hubiera existido como ahora, pero antes pues el concepto nación y el concepto Estado estaba diferenciado? ¿Cómo ven esta perspectiva? Sí, pero yo ahí te diría, bueno, por ejemplo, para retomar lo del videojuego, en el videojuego también presentamos una parte de las alianzas y vemos una discusión que hay entre porque recordemos que Tlaxcala tenía 4 cabeceras, o sea, Tlaxcala no era una sola ciudad. Y esas 4 cabeceras se dividían el poder en cabeceras diferentes, y cuando llegan los españoles estaban estas 4 cabeceras: Tizatlán, Yahuitlán, Tepeticpac y Ocotelulco. Y no, los 4 querían aliarse con los españoles. Unos querían seguir combatiendo contra los españoles y decían, no podemos aliarnos con ellos porque, o sea, para eso mejor dejémoslos que se vayan solos con los mexicas. Y los otros decían, no, porque si no nos van a matar los españoles, nos van a matar los mexicas. Porque si bien es cierto que todos venían de Chicomostoc o de Aztlán, dependiendo la historia que leamos, se dividieron en un momento Tlaxcala y los mexicas, entre los otros 7 grupos, y ya no, en ese momento ya no eran aliados, aunque hablaban el mismo idioma, hablaban náhuatl, por supuesto, pero tenían muchos conflictos. Y los mexicas hacían guerras contra los de Tlaxcala y los de Huejotzingo, y tenían estos soldados que los agarraban para sacrificarlos,
y era un honor ser ese soldado sacrificado, porque era tu mayor enemigo, los mexicas, los que te iban a sacrificar. Entonces es hablar también de guerra civil y que como venían de un lugar de origen, eran lo mismo, no. También es mucho más complicado que eso. Sí, y algo que quería retomar sobre el videojuego también es que nuestros dos personajes principales no son los personajes que normalmente uno escucha de la parte tlaxcalteca. Vas a poder elegir entre ser un capitán tlaxcalteca, cuyo nombre es Calmecahuac, que es un personaje histórico que estuvo en casi todas las guerras de conquista, y luego por el otro lado vas a poder decidir si quieres jugar como una guerrera tlaxcalteca, que es Tecuelhuetzin, que también es una mujer histórica, existió, y es la llamada Luisa Xicoténcatl. Y decidimos guardar su nombre original en náhuatl, Tecuelhuetzin, como fue conocida. Y ella, resaltamos su poder de guerrera, que lo vemos en el lienzo de Tlaxcala, porque nuestra propuesta es que esta mujer y las otras 4 princesas tlaxcaltecas, cuando fueron dadas en matrimonio a los españoles y que toman entre varios capitanes a Pedro de Alvarado, siempre se les ha conocido como las esposas de o las hijas de Xicoténcatl, de Maxixcatzin, de todos los otros, y no se les ha dado su lugar en la historia como mujeres que fueron también, igual que Malintzin, intérpretes. Y además de ser intérpretes, también salen en el lienzo de Tlaxcala sosteniendo escudos, dando indicaciones al ejército español. Entonces estas mujeres aprendieron español y lideraron estos ejércitos. Entonces por eso nuestra decisión también en el videojuego de darte la opción de jugar con estos dos personajes poco conocidos y abrirte la cabeza a que las mujeres también eran guerreras y también eran intérpretes, más de lo que se nos enseña. Sí, es increíble la labor que están haciendo ustedes de reescribir la historia prácticamente de 500 años después. Es increíble cómo van cambiando las perspectivas. Y ya por último, nada más una pregunta personal para no quedarme con la duda. ¿Qué pasó en el siglo XVIII que comentaba Antonio, que los tlaxcaltecas pierden estos como derechos de autonomía o de autogestión que habían tenido los siglos anteriores? Sucedió que un grupo específico, urbano, educado, se arrojó digamos, el derecho o el deber de hablar de la nacionalidad mexicana como un todo, ¿no? A finales del siglo XVIII comienza el nacimiento y consolidación de la identidad criolla, ¿no? Que desemboca en las independencias de diferentes partes de América, y es aquí en donde surge el mito de la derrota cultural indígena en la conquista, en el siglo XVI, precisamente porque este grupo, considerado blanco, de clase alta, educada, no estaba dispuesto a negociar los espacios de poder con sus conciudadanos indígenas y africanos. Entonces tuvieron que crear un relato histórico en el que la conquista había sido la ruina cultural de los demás americanos. Por eso pues, podemos decir que consolidación de esta narración de la historia en la cual la conquista es el gran triunfo europeo, surge en el siglo XIX con la independencia y con el liberalismo, que intenta relegar del poder a los pueblos indígenas. Por supuesto, los pueblos indígenas conservan gran parte de su poder y resisten y también crean alternativas, liberalismos populares en contra del liberalismo elitista criollo. Pero es en este momento de consolidación de las narrativas históricas nacionales en las que se empieza a perder la autonomía y los privilegios de los indígenas conquistadores.
Tlaxcala hasta el siglo XVIII aparece en las leyes del Imperio Español con grandes privilegios, ¿no? Algo que va a desaparecer con las constituciones liberales posteriores. Ok, wow, está súper interesante y que también pues eso de alguna manera explica también el otro proceso ya, ¿no? De las guerras de independencia, como también hubo un malestar de la población indígena por este tipo de situaciones que falta mucho por revisar, documentar y reescribir. Muchísimas gracias, les agradezco que me hayan tomado la llamada, me dio mucho gusto platicar con ustedes con esta clase de historia personalizada, casi que a propósito de este videojuego, que ya también me sembraron ya la curiosidad de ir a revisar algunos trabajos sobre el lienzo de Tlaxcala, que yo al menos no lo conocía hasta el día de hoy, debo ser sincero, pero justo creo que es un gran proyecto el que están ustedes realizando, y muchísimas gracias. Mira, y te recomendamos, puedes meterte a la página de lienzodetlaxcala.com, que es uno de los resultados que tuvimos en el seminario de lienzo de Tlaxcala, y además ahí vas a encontrar pues, los dibujos que hicimos y varias de las versiones del lienzo de Tlaxcala. También que las puedes usar en tu video. Y vamos a hacer la promoción de que hicimos la arqueología mexicana dedicada al lienzo de Tlaxcala, que todavía está en los kioscos, para que también para es buscarla. otro del seminario de lienzo. Perfecto. ¿Dónde los puede seguir la gente en redes o si tienen algo así para estar al pendiente de estos asuntos? Sí, pues Noticonquista. Ahí estamos nosotros también como Seminario de Lienzo de Tlaxcala publicando artículos y estas otras visiones, y están todos nuestros colegas que son esta nueva ola con estas nuevas visiones. Perfectísimo. Sí, precisamente esperamos que con el videojuego acercar esta otra visión de la conquista, ¿no? Una versión, como dijimos, había sido olvidada o vilipendiada por la historiografía tradicional nacionalista, y también ayudar que una visión más compleja, más incluyente de la historia abunde en un presente más democrático, ¿no? Más allá de las discriminaciones contemporáneas, poder vernos, reflejarnos en el pasado, en los hechos del pasado, para reflexionar y repensar nuestro presente. Ok, muchísimas gracias.